Bueno, vamos a preparar por lo menos la cosa como para empezar justo a las 19. Se ve bien ahí, ¿no? Sí, sí, perfecto. Perfecto, Antonio, Macanudo, perfecto. macanudo. Bueno, vamos a ver la última bolilla, como se decía en aquella época, a los capítulos. Este, la última bolilla correspondiente a lo que Perón llamó casualmente antes de antes de este capítulo, los capítulos preliminares de la conducción. O sea, el primero donde habla de los elementos, el segundo cuando habla de la conducción antigua y moderna y la sustitución de los caudillos, los caciques y los sectarios por una doctrina nacional. El tercero donde nos habla de la doctrina que él nos propone con sus tres características de principios, teoría y forma de ejecución. El capítulo cuarto que vimos en el último encuentro sobre el método, en los tres métodos que tiene el peronismo, el método de la persuasión, el método eh, racional que desarrolla Perón en conducción política y el método de la intuición que lo menciona como sumamente importante también. Y este capítulo habla el título original es Los organismos de la conducción. En algunas ediciones directamente se habla de organización. Y el tema, eh, la problemática, llamémosle así, que tiene esto es el sentido, el significado y la importancia que Perón le da a la palabra orgánico. Como ya mencioné en anteriores oportunidades, que es un concepto que por lo menos yo todavía no lo tengo absolutamente claro, pero creo que en este capítulo, cuando habla de organismos, él compara el cuerpo humano con una organización. Y yo traté de poner esta nota como para una aclaración previa, diríamos. Cuando Perón habla de organismo o del orgánico, se refiere como metáfora o comparación a realidades existentes pero intangibles, como por Tengo ejemplo que es una vuelta. una estructura y funcionamiento de una organización. Por ejemplo, él habla del orgánico estructural cuando habla de la estructura de una organización y también habla del orgánico funcional cuando habla del funcionamiento que debería tener una organización. Y también nos dice, la conducción en sí necesita tener un desarrollo permanentemente orgánico. Y ahí yo le puse como un organismo vivo, en el, porque me parece que se refiere a eso, en el sentido, por ejemplo, el ser humano nace de una determinada contextura y va creciendo, tiene un desarrollo en lo físico, en lo intelectual, etcétera, etcétera. Pero entonces supongo yo que se refiere al organismo vivo, no a, por ejemplo, un átomo que también es una organización, pero que no es viva. Es uno de los problemas básicos de la conducción, dice Perón, porque es sin duda una actividad difícil
no solo en la concepción, recordemos que para Perón la conducción es un arte que implica un 80% de creatividad. Supongo que acá se refiere a eso cuando habla que es una tarea difícil, no solo en la concepción, en la creatividad que deberíamos tener en la conducción, en la planificación y en la ejecución, sino también en el control. Nos recuerda Perón respecto a la conducción. Entonces, la conducción, el hecho de conducir, porque yo creo que acá lo que Perón nos va a narrar en este capítulo no son los elementos de la conducción, porque eso nos lo detalló en el capítulo primero, cuando nos habló del conductor, los cuadros auxiliares y la masa y su organización. Yo creo que acá habla del hecho de conducir, del hecho de realizar una tarea de conducción. O sea, entonces la conducción, el hecho de conducir, visto como un organismo, como un cuerpo, constaría de los siguientes elementos o miembros, llamémosle así, que son indispensables para lograr el éxito en la conducción. Eso es lo que, o sea, estoy hablando de una interpretación mía. Y ahora, un poco para confirmar eso, voy a compartir con ustedes lo que Perón mismo detalló en el capítulo primero, como la quinta bolilla, cuando nos habla, dice, la quinta bolilla comprende los organismos de la conducción. Y entonces nos los va a nombrar. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, el Estado Nacional tiene los ministerios como organismo del gobierno nacional, supongo yo. Empezando siempre por el conductor, el primer elemento de la conducción, de la acción de conducir, y su acción directa e indirecta en la conducción. El segundo elemento serían los cuadros auxiliares de la conducción. Y ahí nos explica, esto es lo complicado del arte de la conducción. Y es que para conducir no es suficiente un conductor. Evita lo aclara también en Historia del Peronismo. Hace falta un pueblo, no solo un gran pueblo, sino también un gran conductor. Y el éxito está en la unión del conductor con su pueblo, ¿no? Y es que para conducir no es suficiente un conductor, se lo necesita a él y a todos sus auxiliares. Como así también, y ahora vamos a ver los otros elementos, además del elemento humano: la información, la acción, la disposición y el control. Es todo un sistema orgánico que condiciona la conducción. Por eso es difícil. Yo entiendo que se está refiriendo a un sistema organizado que condiciona la conducción. Y nos explica a continuación: la transmisión, los medios técnicos, la acción personal, la ejecución, la unidad de la acción, la amplitud de acción y la continuidad de la acción son los factores que gravitan en la ejecución. Estamos hablando claramente, aunque no lo menciona en forma detallada, estamos hablando de la ejecución, estamos hablando del acto de conducir. Lo mismo que el control superior y multilateral, es decir, el control que se ejerce desde arriba y el que se ejerce en los órganos de ejecución. Y yo voy a compartir el programa, el esquema del programa que está en el original de conducción política, en este capítulo quinto
que me parece que ayuda un poco más a entender el sentido de este capítulo. O sea, los organismos de la conducción serían el conductor, con su acción directa e indirecta en la conducción, los auxiliares de la conducción y, por otro lado, los elementos auxiliares de la conducción, que serían la información que deberíamos tener y transmitir, el encuadre del conjunto en la acción, la disposición y el control. Por otro lado, la transmisión a través de medios técnicos y la acción personal, la ejecución de lo que estamos planteando, estamos hablando de la realización de algo, la ejecución con unidad de acción, con amplitud de acción y continuidad en la acción, y por último, el control superior y multilateral. O sea, en el acto de conducir habrían estos elementos. Y yo me hice la siguiente síntesis que por ahí no es acertada, pero es la que yo comparto con ustedes como me pareció a mí que es la cosa. Se trataría del análisis y consideración del siguiente proceso activo, que yo lo pongo en el original. Un conductor que una vez analizada una situación, o sea, una realidad, toma una decisión que transmite a los auxiliares de la conducción, utilizando los elementos auxiliares de la conducción, o sea, la información, el encuadre del conjunto en la acción y la disposición, o sea, las directivas, diríamos. Luego se transmite esa decisión por al conjunto del pueblo por medios técnicos, qué sé yo, por Zoom, por radio, por televisión, y por la acción personal del conductor, de la conducción y de los auxiliares de la conducción. Luego se ejecuta lo planificado, lo propuesto, con unidad, amplitud y continuidad en la acción, para finalmente realizar un control superior y multilateral sobre lo realizado y sobre ese control reiniciar el ciclo. Como nos decían, por lo menos cuando yo estudié algo de esto en los 70, nos hablaban de la planificación, la ejecución y el control. Y una vez realizado el control, con ese análisis de lo realizado, empezar de nuevo la planificación, la ejecución y el control. O sea, y sobre ese control reiniciar el ciclo de situación, análisis de la situación, resolución, ejecución y control, que por otro lado es el método. Es el método que... Bueno, vamos ahora entonces a ir viendo lo que Perón nos dice sobre cada uno de estos elementos. El conductor y los auxiliares de la conducción. Estamos hablando siempre del acto de conducir. Por lo menos es lo que yo humildemente entiendo de este capítulo. El conductor, su acción directa e indirecta en la conducción. Miren qué importante es lo que nos va a decir. Y sobre todo ahora que tenemos un cipayo y vendepatria en la Casa de Gobierno, que dice y hace cualquier cosa. De esta misma acción surge que el conductor es el elemento primordial porque tiene una acción directa y otra acción indirecta en la conducción. La acción directa es la que él realiza y la indirecta es la que sugiere con su propio procedimiento al resto de las conducciones locales a las demás conducciones. Un presidente de la nación evidentemente incide sobre el conjunto de un país, ¿no? Esa acción directa e indirecta del conductor, su ejemplo, sus virtudes
sus defectos, sus métodos, sus sistemas, trascienden todos hasta el último escalón de la masa. Y nos pasa también a nosotros. Nos pasa también a nosotros. Y el general lo dice, de tal palo, tal astilla. Claro. Y veíamos ahora que algunos jóvenes en la escuela, debido a la acción violenta del presidente que tenemos, pareciera que los pibes también están imitando de tal palo, tal astilla. Gracias. Siempre es así. Como él sea, será la masa. Sus virtudes las cosechará en los hechos y sus defectos los sufrirá también en los propios hechos. Esto es sumamente importante. Por eso uno debe tratar, aunque no sea nada, de serlo todo si tiene la responsabilidad de la conducción. En otro lado, en el capítulo 7 vamos a ver que nos dice que la responsabilidad del conductor es total. Total. Por otro lado, como elemento no en este capítulo, pero dentro de lo humano, él considera o pone, figura en el capítulo, al conductor y a los cuadros auxiliares. Pero acá no, y no se menciona, diríamos, en el esquema, en la presentación de este capítulo, a la masa o al pueblo. Pero evidentemente el conductor y los cuadros auxiliares son para poder realizar lo que uno quiere realizar con la masa. Y él acá nos explica qué deberíamos hacer. Nos habla de la elevación cultural de la masa. Indudablemente que eso se facilita extraordinariamente con la difusión, el perfeccionamiento y la elevación del nivel cívico y cultural de la masa. Cosa importantísima para Perón, sin la cual evidentemente no se puede hacer, como nos pasa hoy, absolutamente nada trascendente. Mejor dicho, sin esta participación libre, consciente y responsable de nuestro pueblo, estamos sufriendo la realización del proyecto del enemigo, incluso desde la Casa Rosada. Es más comprensible, más fácil y todo se sistematiza mejor cuando hay una alta comprensión y esta viene de la elevación del nivel cultural de nuestra gente, de nuestro pueblo, o de la masa para convertirla en pueblo. De ahí que yo crea que el peronismo tiene una función esencial que realizar dentro del pueblo argentino, ir elevando la cultura política, la cultura cívica del pueblo, para poder realizar cualquier cosa, y mucho más para realizar lo que deberíamos hacer hoy, que es ni más ni menos la liberación nacional a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. El otro elemento humano son los conductores auxiliares, o sea, nosotros los militantes. Y Perón lo explica así. Si es importante la acción del conductor, no lo es menos la acción de los conductores auxiliares. Estos representan la multiplicación del conductor. Claro. Si los hombres y mujeres de las mismas ideas y sentimientos, de la misma orientación doctrinaria, de la misma manera de ser, actúan en forma directa, en contacto con la masa, o sea, con nuestro pueblo, con nuestra gente, dando los mismos ejemplos, evidenciando las mismas virtudes, inculcando los mismos principios,
se llega a inspirar a la masa con mucha más rapidez. Por esa razón es elemental y fundamental la formación de los hombres y mujeres auxiliares de la conducción, o sea, de los militantes y desde ya de los dirigentes, como nos dice en la inauguración de la Escuela Superior Peronista. Y nos repite acá en este capítulo 5. Y ahora vamos a ver, ese sería el elemento humano, o sea, el conductor, la preparación y la elevación del nivel cultural de la masa y la participación de los militantes o, como llama Perón, los cuadros auxiliares de la conducción. ¿Y cuáles son esos elementos auxiliares que deberíamos utilizar siempre que realizamos algo? La información. Deberíamos informar cuando queremos hacer algo a toda la gente a la cual está dirigida lo que queremos hacer. El encuadre del conjunto en la acción, ya vamos a ver qué es. La disposición y el control. ¿Qué debemos hacer? Una información de ida y vuelta para hacer cualquier cosa. Dentro de la conducción debe funcionar en forma permanente. En forma permanente. Una información de ida y vuelta, de la conducción al pueblo y del pueblo a la conducción. Esto quiere decir que uno debe dar información a los que ejecutan para dar conciencia de acción, es decir, que nadie debe actuar en política sin saber que está haciendo algo y qué está haciendo, además de llevar la persuasión de que debe hacerlo. ¿Cuánto nos falta, no? ¿Cuánto nos falta? Nadie debe actuar en política sin saber que está haciendo algo y qué está haciendo. Además de llevar la persuasión de que debe hacerlo. Información de ida y vuelta. Yo siempre pongo el ejemplo, desgraciadamente, pero lo pongo porque es así. En el 2015, un mes antes de las elecciones, mejor dicho, yo estuve participando en una organización desde el 2011 hasta el 2022. Y en el 2015, un mes antes de las elecciones, en la básica donde estaba, encontré un librito que creo que se llamó, no me acuerdo el nombre, en todo caso después lo voy a... donde figuraban todos los derechos adquiridos durante los gobiernos de Néstor y Cristina, con el ministerio, con la explicación del derecho adquirido, dónde se podía otorgar, qué condiciones tenía, la dirección del ministerio, o sea, toda la información. Yo me enteré, siendo un militante permanente, me enteré un mes antes de las elecciones. Y de casualidad porque alguien se lo olvidó arriba de la mesa. ¿Qué otra tarea tenemos que hacer? Tenemos que tener en cuenta el encuadre del conjunto en la acción. Equilibrio entre la acción particular y la de conjunto. No es lo mismo hacer algo en una situación de paz que en una situación de guerra. No es lo mismo hacerlo en una ciudad que en un pueblo de una provincia, etcétera, etcétera. Equilibrio entre lo particular y la de... Otra cosa que hay que vigilar
permanentemente en la conducción es que las partes se encuentren siempre en la situación de conjunto y en la acción de conjunto. Otra cosa absolutamente olvidada hoy, ¿no? Cada uno hace lo que se le canta, cada provincia, cada organización, etcétera, etcétera, cada dirigente. Una de las cosas más comunes en la conducción política es que el que conduce en el lugar cree que el mundo gira alrededor del pueblo que dirige, o de la provincia, o del sindicato, o de la organización. Y entonces no hay problema que él no subordine a la acción política que desarrolla allá en el pueblito. Estoy compartiendo a Perón, ¿eh? Cuando viene alguna cosa, la resuelve por su cuenta. No es ese el procedimiento. No es ese el procedimiento. Hay un discurso de Perón del 1 de diciembre del 47 ante los delegados a la conformación. Yo creo que fue dice del partido, pero fue del Movimiento Nacional. Después de las elecciones del 46, o sea, él ganó con el Partido Laborista, pero fue gestando, y en el 1 de diciembre del 47 hay un discurso que yo recomiendo efusivamente y que está en el libro de Organización Peronista, por lo menos en el Organización Peronista Recopilación que hice yo, donde Perón habla de la acción del conjunto. Nada hay fuera de la acción del conjunto. Nada debería haber. Porque cuando viene alguna cosa, la resuelve por su cuenta. No es ese el procedimiento. Hay que tener un encuadre del conjunto en la acción. Hay que tener en cuenta al conjunto. Hay que tener en cuenta al conjunto del pueblo argentino. Hay que tener en cuenta a todos y a todas. Otro elemento a tener en cuenta en el acto de conducir, cuando hacemos cualquier cosa. Debe haber disposiciones y debe haber control. Además de la información y del encuadre del conjunto en la acción, es necesario cuidar las disposiciones y el control. Vale decir que hay que utilizar todos los medios posibles para que las noticias, directivas, disposiciones u órdenes alcancen oportunamente a los órganos a los que están destinadas. Claro. Información, de ida y vuelta. Vale decir que hay que utilizar todos los medios posibles para que las noticias, las directivas, las disposiciones u órdenes alcancen oportunamente a todos, a los órganos a los que están destinados. Otro elemento que deberíamos tener en cuenta cuando realizamos algo. La transmisión de lo que queremos hacer a través de los medios técnicos, que hoy son tan abundantes y que lamentablemente no tenemos ni televisión, ni algunas radios, todo el internet, el Zoom, el Meet, etcétera, etcétera, etcétera. A través de los medios técnicos y de la acción personal, las dos cosas.
De manera que esto, que parece una cosa secundaria, es fundamental para Perón. Hay que organizar un sistema de transmisiones permanentes y completo para que las noticias, informaciones, disposiciones, directivas y órdenes lleguen oportunamente y a todas partes, porque si no, la planadora no funciona. Él habla habitualmente de la planadora, que fue el peronismo casi en toda su historia, lamentablemente hasta hace poco. La planadora no funciona si las noticias, las informaciones, las disposiciones, las directivas y órdenes no llegan oportunamente y a todas partes. Esa planadora de que tanto hemos hablado no marcha, no funciona. Este defecto lo he observado mucho en nuestro trabajo y es muy común. Otra tarea que deberíamos hacer en el acto de conducir y tener muy en cuenta, es la ejecución del plan con unidad de acción, compañeros y compañeras. Para eso es la doctrina, para eso es la unidad de concepción, para que haya unidad en la acción, con amplitud de acción y continuidad de la acción. Generalmente las acciones fracasan porque las noticias son insuficientemente conocidas, porque la persuasión no ha llegado a todos los hombres, a todas las mujeres, y unos están indecisos o no tienen la menor idea, como nos pasa hoy prácticamente en más de la mitad de nuestra población. O más, no sé. Esto es lo que pasa generalmente aquí y que yo he tratado de ir terminando por la información. Generalmente las acciones fracasan porque las noticias son insuficientemente conocidas, porque la persuasión no ha llegado a todos los hombres. Deberíamos llegar a todos los hombres y mujeres. Por eso insistía tanto él en la persuasión. Por eso él en el 40 y pico formó, 46 creo, las escuelas fábricas. En el 47, 48, las escuelas sindicales en cada uno de los sindicatos. En el 51, la Escuela Superior Peronista. En julio del 51, la revista Mundo Peronista, que llegaba a todas las unidades básicas y a todos los sindicatos. En el 53, las escuelas regionales en cada una de las regionales de la CGT en cada provincia. La Escuela Superior Sindical en la CGT para formar a los dirigentes sindicales. El Instituto Nacional Juan Domingo Perón de Cultura Superior para formar a los compañeros que iban a las distintas embajadas como delegados obreros. Por eso Perón hizo todo eso, para esto, porque la persuasión no ha llegado a todos los hombres y la persuasión debería llegar no solo a los militantes y dirigentes, sino al conjunto de nuestro pueblo. Y por último, deberíamos hacer un control superior y multilateral. Es necesario ejercer un control permanente y minucioso de la ejecución. Los hombres y mujeres son todos buenos, pero si se los vigila, somos bastante mejores. Una frase famosa de Perón, ¿no? Y con esto terminamos hoy. Y después de las Pascuas, vamos a empezar con la médula misma de toda la parte de la conducción. Lo que debemos conocer, esa es una idea mía. Por ahí, me parece que lo que vimos antes era lo que debíamos conocer para
hacer. Y ahora vamos, en el próximo encuentro vamos a empezar a conocer lo que Perón nos dice que deberíamos conocer para ser buenos dirigentes. Esto es más o menos lo que creo yo, lo que desde ya en el original está mucho más desarrollado y yo incluso hago algunas reflexiones más que por ahí ayudan a comprender mejor, pero creo que estos elementos del nivel medio ayudan a entender qué es lo que quiere Perón cuando hacemos algo, ¿no? Cuando hacemos algo de cualquier naturaleza, de cualquier naturaleza. Y por otro lado, creo yo también que confirma una vez más lo que decimos habitualmente, ¿no? Que estos temas hay que estudiarlos. Nadie dice, ni yo, ni ustedes, ni nadie se va a acordar de todos estos elementos si no tiene después un libro en la casa donde puede repasarlo, lo puede, qué querrá decir Perón con esto, cómo lo puedo hacer en mi lugar, no lo entendí bien, voy a preguntar, porque, y esa es la formación, o sea, no solo la información, sino después lo que Perón llama el análisis propio. Y si además ese análisis propio se comparte y se discute con los compañeros en el ámbito de militancia, la formación creo yo que es la completa, digamos, o la que deberíamos tener. Muy bien, a ver, hay un Susana Selva. Por ahí el cuerpo humano como un sistema organizado funciona, aún siendo tan complejo, muy coordinadamente, claro. Por ahí quiso ejemplificar eso Perón cuando hizo esa relación. Seguramente, yo también lo entiendo en ese sentido, pero además tiene otro sentido cuando él utilizaba, no digo permanentemente, pero casi permanentemente, al cuerpo humano como metáfora, diríamos, o como comparación, porque él no hace teoría, diríamos. Y por otro lado, es un realista, por lo menos en mi concepto, en el ámbito filosófico, diríamos. Es parte de la realidad, siempre. Y realidad más cercana que nuestro cuerpo no hay. Como para que entendamos realidades como esta, por ejemplo, que es intangible, diríamos. Tenemos que usar el bocho para entender esto. O sea, ¿qué elementos deberíamos tener en cuenta cuando realizamos algo? Si no es, esto es una elaboración teórica de un genio como Perón. Yo no lo escuché, no sé si ustedes lo analizaron o lo vieron o lo escucharon en algún ámbito, yo no, pero que, nos, que un conductor nos analice, nos dé una guía de los elementos que deberíamos tener en cuenta cuando hacemos algo, es algo realmente valioso e importante. Y que deberíamos darle, creo yo, mucha más importancia de la que habitualmente se le da. Macanudo, no sé si quieren hacer un comentario, alguna idea, algún aporte. Si no, les Sí, deseo. cómo no. Sí, Eh, Claudio, adelante. respecto a lo que señaló usted recién, mientras usted lo desarrollaba, yo pensaba y trataba de llevarlo a un ejemplo en la actualidad y a un ejemplo en la etapa de lo que fue la ejecución del plan quinquenal. Porque usted muy bien ahí decía, o Perón decía, de que los tres elementos fundamentales es la planificación, la ejecución y el control.
y en algo que nunca falló, al menos por eso fueron exitosos los gobiernos del general Perón, porque justamente se planificaba, se ejecutaba y había en ese momento, dado al trabajo y la labor que él había realizado años anteriores a lo que era de inculcar la conciencia social en todos esos cuadros auxiliares que le colaboraban al gobierno, que esos cuadros estaban preparados para hacer o para ejercer el control, para que esas cosas estén hechas. A la actualidad, trasladado a las últimas 2 décadas, nos pasó exactamente igual, nada más que lo que falla siempre es el control. ¿Por qué? Porque justamente se planifica, la planificación simplemente es preparar programas para la ejecución, para hacer programas políticos que son realizados o por compañeros o por técnicos. Después se ejecutan, se ponen en marcha esos programas, pero cuando son demasiado grandes esos programas, falla el control. Y voy a poner un ejemplo en el medio en el cual yo me desempeño. Cuando tenemos problemas en el área de trabajo, vos vas a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo para tratar de solucionar algo y lo primero que te dicen, mirá, hay 57.000 empresas y tenemos 22 inspectores para todo el país. ¿Qué control puedes ejercer? Entonces, vos podés tener la cabeza, la conducción, el ministro de Trabajo, la conducción, los cuadros auxiliares, que son los secretarios, y las áreas que tienen que desarrollar, ejemplo, el área de inspección del Ministerio de Trabajo, el área de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, no ejerce el control porque no están los idóneos, no está la No, mano de obra, no no quieren están hacer control, los Claudio. calificados. No quieren Claro, hacer falla control. el control. No es que Bueno, no. imagínese en un programa, por ejemplo, el tema de lo que fue los planes, lo que tanto fue criticado. Los planes, al no controlarlos, terminaron por allá abajo en manos de personas que no tenían nada que ver con la militancia del peronismo, personas que hicieron un manejo inescrupuloso de los planes y todo se terminó Sí, desmadrando de una manera que terminó una crítica hacia la cabeza, hacia la conducción, que no sí, se la van a perdonar nunca más, y hacia el peronismo. sí, ¿Por qué? sí. Porque no se controló. No, Entonces, hay miles siempre de el ejemplos de eso, peronismo falla Claudio. en el control. Claro, sí, sí, sí. ¿Sí? Hay miles de ejemplos de Pero eso. el peronismo falla en la etapa de control, No, falla, porque no tenemos y, los cuadros idóneos, los cuadros formados para el control. y, y la planificación tampoco. Yo no la vi últimamente, la ¿Sí? planificación. No, Perón, ni hablar, ahora estas bueno, últimas 2 décadas hubo más que nada improvisación, improvisación. si tomamos el ejemplo de Perón en el segundo plan quinquenal, él recibió más de 100.000 sugerencias y opiniones, ideas, que las sistematizó a través de la Secretaría, creo que se llamaba de la Secretaría Técnica, que dirigía Mendé, que era el presidente, el director de la Escuela Superior Peronista. Recibió más de 100.000 ideas, sugerencias de la gente, de los sindicatos, de los ministros, de los gobernadores, de los etcétera, etcétera, del conjunto para hacer el plan quinquenal. Sí, 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 lamentablemente yo creo que nada de esto que Perón nos pide, por lo menos lo que yo humildemente veo, desgraciadamente nada de esto se tiene en cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desde 1955, yo, el estudio que estoy compartiendo con ustedes
de conducción política, es la primera vez en mis 82 años que la hago y no la he recibido nunca. Y no, Este, no. entonces Sí, sí. es muy De hecho, difícil, es muy difícil que lo sepamos, que yo Sí. incluido yo, ¿no? Incluido yo, sí, sí. que Incluso el podamos, ejemplo, el sentido metafórico lo del cuerpo humano es cierto, es verdad, porque es un organismo, es una maquinaria perfecta si Sí, funciona bien. justo. Si ese organismo sí se enferma, no funciona. Y bueno, claro, hoy el peronismo es un organismo descompuesto, con una enfermedad, no sé, con diarrea, con lo que quiera, no funciona. Es un cuerpo que no funciona hoy por y hoy, sí, porque no se lamentablemente. tienen en cuenta todos estos elementos. eh, Claro. en- no- Ni en el acto de conducir, ni todos los elementos que nos plantea Perón en conducción política. De ahí la importancia, creo yo, de conducción política, porque en la doctrina se nos dice lo que deberíamos hacer. Deberíamos tener como finalidad suprema trabajar todos y todas por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo lo hacemos? Y conducción política es una, eh, ¿cómo les puedo? No me sale la idea, pero es el modelo de cómo deberíamos actuar para realizar eso que Perón realizó. Y yo creo que por eso él dio estas clases, porque además es absolutamente original en el mundo esto, ¿eh? O sea, y los Sí, sí, peronistas totalmente. no le damos Mm. importancia. Eh, un, un genio, un genio conductor como Perón, no sé, yo a Napoleón no lo estudié, Perón lo estudió y le daba importancia, pero no creo que haya hecho que haya otro tratado de conducción de la categoría y de la importancia que Perón le atribuye. Y de los valores, van a ver cuando analicemos la parte siguiente del capítulo sexto y séptimo, los valores que Perón nos pide como personas, diríamos, como personas con dignidad para realizar las cosas que hay que realizar, no siendo como los que tenemos hoy en el gobierno, ¿no? Y Obvio. sí, Guadalupe. Y no, yo quería, todo lo que venimos hablando en estas clases, que venimos diciendo, todo tiene la misma base, es el interés personal, no buscan que la gente, como decía Perón, que esté capacitada, porque no solamente es la cultura y además que esté capacitada para ejercer el cargo, los Claro, cargos los que es por amiguismo, no por capacidad, por si me conviene. Y ahí está, y es como lo que decimos, el cuerpo humano es un todo. Falla un órgano y ya te funciona mal. A claro. ver, la cabeza y cada uno de los órganos que tenemos abajo, ninguno funcionan en conjunto, porque es por el interés propio que tienen. Entonces los liderazgos son de una sola cabeza y no el liderazgo para llegar a los beneficios para la población, para el pueblo y la grandeza, la patria. Ser independientes, soberanos, bueno, un montón de esas cosas. Entonces, desde ese punto partimos. Entonces, busco mi comodidad, busco mi interés, busco estar bien, llegar a tal logro. Pongo a mi gente sin importar nada. Si nos basamos en la época de Perón, los estilos de colegios que se hacía, los estilos de hospitales, es el día de hoy que esas obras son majestuosas. Y hoy en día, los colegios que hacen, y no es por la falta de plata que existe. Entonces, ¿cómo puede ser que haya unos colegios que algunos chicos no tienen gas? Los comedores le dan comida, pero de tercera, de cuarta, bueno, nada. Después pasa también que las viviendas, hay gente que no tiene cloacas.
no tiene casa. Entonces estamos en el 2025 y todavía con toda la política no se pudo resolver. Entonces es un problema desde las bases y el que conductor. Entonces eso pasa solo y se enriquecieron solo unos pocos. Entonces ese es el planteo que hay que hacerse. ¿Qué tipos de líderes nos están conduciendo hoy en día? Ese es el tema. Pero de ahí la importancia, una doble importancia. De ahí la importancia de lo que estamos haciendo y de que deberíamos nosotros hacer todo lo posible para extenderlo a otros ámbitos. Y por otro lado, la importancia de la independencia económica. ¿Por qué pasa todo eso? Porque la guita se la afanan y se la llevan. ¿Y Exactamente. por qué se la llevan? Porque nosotros no tenemos la organización que deberíamos tener, para lo cual deberíamos tener una forma, como decía Perón recién, ¿no? Que estar todos informados, saber todo de qué se trata, Exacto. para lo cual él había estructurado lo que yo le decía, ese plan de formación, con una revista cada 15 días donde había la directiva, diríamos, porque eran directivas, sobre lo que se debería estudiar en cada una de las básicas, los libros que se editaron en el 52, en el 54, todos los libros de la Escuela Superior Peronista, libros de 200, 300 páginas. No hay pasión. Esos libros No hay que yo pasión, no hay ambición. los reedité en el 2023. Algunos hacía desde 1955 que no estaban reeditados. ¿Te das cuenta? Es muy difícil. Exacto. Es muy difícil. Pero bueno, en eso es estamos. muy difícil. En eso estamos. En eso estamos tratando de hacer lo que uno humildemente puede en beneficio del conjunto de nuestro pueblo. Bueno, felices Pascuas, es la idea, ¿no? Pascuas, ¿no? Bueno, felices Pascuas a todos también. Felices Pascuas, felices Pascuas. Bueno, un abrazo para Igualmente. todos. Felices Un Pascuas. Un abrazo grande. Un Igualmente. abrazo para todos. Gracias. Chao, chao. Nos vemos.